Lo que vamos a hacer hoy es, en esta clase de cierre de ciclo de estudio, vamos a hablar un poquitito acerca de algo para que ustedes se puedan ir aquí con todo lo que valió la pena, que vieron, que estudiaron. Y esta clase se llama, miren cómo se llama la clase, World Perfect. ¿Qué quiere decir World Perfect? Un mundo perfecto. Y lo que va a tratar justamente es el impacto que el judaísmo hizo en la civilización moderna. ¿Está bien? Por eso es que queríamos terminar así, para que ustedes vean todo lo que estudiaron, todo lo que realmente tenemos y la responsabilidad también que tenemos nosotros como Yudim. Ustedes saben que se hizo una encuesta en toda la humanidad, no solamente dentro del pueblo judío, en todas las civilizaciones, que describan los 6 valores más importantes que consideran que hoy en día son básicos en una sociedad civilizada, en una sociedad buena. Gracias. ¿Está bien? Y estos son los 6 que salieron seleccionados por la mayoría de las personas, el mundo de las civilizaciones. El primero fue el valor de la vida. ¿Okay? Que la vida sea considerada como algo importante, ¿está bien? No como algo que no vale nada y que cualquiera puede quitar la vida. El segundo punto fue la paz mundial, la preservación y el trabajo para lograr la paz mundial. El tercer punto, el valor de la justicia. Una sociedad que no tenga una justicia justa y fuerte no tiene mucho asidero. El cuarto punto, el valor de la educación. ¿Está bien? De educarse, de poder formarse, no ser analfabetos. El quinto punto, el valor de la familia. Y el sexto punto es la responsabilidad social. ¿Está bien? Que todos los pueblos, todos los que habitamos este mundo somos responsables por el bienestar de todos los habitantes, porque lo que hago aquí puede influenciar en otro lado. ¿Está bien? Muy bien. Entonces lo que vamos a analizar, estos 6 puntos, ¿está bien? Tal y como lo vemos hoy en día, que son importantes, y la conciencia, la concepción que tenemos de estos valores, ¿de dónde lo aprendemos? ¿De dónde surgió todo esto? Normalmente solemos pensar que los valores que tenemos en la sociedad moderna provienen ¿de dónde? De los valores de la sociedad greco-romana. ¿Está bien? Más o menos anterior Grecia con la filosofía griega, Roma con la instauración de la República. De ahí más o menos va surgiendo los valores de la sociedad moderna, ¿verdad? Pero también con una pequeña influencia también de otras civilizaciones como la egipcia, China, Mesopotamia, los mayas, los incas. Y vamos a ver ahora estas sociedades que se consideran los pilares de la sociedad moderna. ¿Qué opinaban acerca de estos 6 valores? Para ver si realmente estos 6 valores, tal y como los concebimos hoy en día, provienen de ahí o no. ¿Qué opinan acerca del valor de la vida? En la antigüedad, desgraciadamente, la mayoría de las sociedades, el infanticismo era algo muy común, hasta el punto que se hacían pinturas, relieves, obras de arte acerca de sacerdotisas sacrificando a niños para saciar la sed de los dioses. Esto miren, en una ruina aquí en Ashkelon, un baño romano, restos de casi 100 infantes asesinados poco después del nacimiento fueron encontrados en este cuarto baño romano. Los antiguos griegos y romanos consideraban el infanticidio, especialmente a través del abandono o la exposición a los elementos, la forma más efectiva del control de la natalidad. No lo veían como algo malo. Dejarlo ahí tirado, abandonado y chao, listo. Por eso los baños es donde más se leía. ¿En dónde los baños se vieron eso? En los baños romanos, en Ashkelon, por ejemplo. Ashkelon. Sí.
¿Está bien? Están flotando. Miren lo que dice Aristóteles. Debe existir una ley que diga que ningún niño imperfecto o lisiado debe ser criado. Y para evitar un exceso de población, algunos niños no deberían ser eliminados, porque un límite debe ser fijado para la población del Estado. Aristóteles en el libro de Política, libro 7. ¿Está bien? Miren lo que escribe un soldado romano a su esposa. El soldado está de frente. Dice, debes saber que aún estoy en Alejandría. Te pido y ruego que cuides a nuestro pequeño bebé. Y tan pronto como yo reciba mi salario, te lo enviaré. Si llegaras a dar a luz antes de que yo regrese a casa, si es un varón, quédate con él. Si es una niña, bótala. ¿Cómo decir eso? Dios mío. Como lo más normal, fíjense que están documentados en libros de historia. O sea, el valor de la vida tal y como lo tenemos hoy en día aparentemente no era en aquella época, en los griegos y los romanos, ni que hablar de otros tipos de sectas o culturas antiguas, sacrificios humanos en las pirámides de México, en los Andes, los mayas, los incas, representación artística de un sacrificio también humano, el pueblo de Pantano, donde fueron encontradas ahí momificadas un montón de personas sacrificadas a los dioses. Y hoy en día a veces también, aún en los deportes modernos, se ve mucha violencia, agresión, muy poco a veces cuidado a la vida, al valor de la vida. El Coliseo, ¿saben lo que es el Coliseo, no? En Roma es una de las obras más fantásticas de arquitectura casi de la antigüedad. Era tan perfecto que en la parte céntrica, en tan solo 10 minutos, podrían llenar todo el campo de arena de agua para hacer combates marinos. ¿Y cómo era un día en el circo romano? Comenzaba en la mañana, a las 11 de la mañana comenzaba con lucha entre animales de distintas especies. Un tigre contra un rinoceronte, un cocodrilo gigante contra un hipopótamo, un elefante contra... cosas así, todo, se traían animales exóticos de los distintos lugares donde Roma llegaba y los dejaban los animales varios días sin comer, cosa que los animales estaban muy hambrientos. Antes de sacarlos a las arenas del circo los ponían muy nerviosos, los golpeaban, les pegaban, hacían cosas para que el animal estaba completamente... Entonces salía y lo que veía quería destrozar y se peleaban ahí los animales. Eso era el primer show del día. Luego, ya llegada al mediodía, entre las 12 y la 1, el show cambiaba. Ya no eran más luchas de animales, solamente de un animal contra otro, sino que eran luchas de animales contra humanos. Leones contra seres humanos. Se liberaban seres humanos a las arenas y tenían que estar ahí escapándose de los leones hambrientos que los perseguían. Y ya después, para la tardecita, a las 3, 4 de la tarde, llegaba el plato caliente del día, lo mejor del día, que eran ¿qué? La lucha de los gladiadores. Donde se salían a la arena varios de los más fuertes hombres, los mejores peleadores, y a lo mejor eran entre 40 o 30, cada uno elegía sus armas que querían y empezaban a luchar entre ellos, hasta que se iban matando uno a otro, hasta que quedaban el duelo de los campeones, 2. Aquí, cuando ocurría esto, ya no lo mataba directamente, sino una vez que lo tenían en el piso, lo inmovilizaban y miraba al César. Estaba sentado en el palco y el César tenía su dedo así. Si el César ponía su dedo hacia abajo, quiere decir caput, que lo mate. ¿Está bien? Si el César ponía su dedo para arriba, quiere decir que lo perdone. Y en base a qué decidía el César, cuando llegaba este momento crucial, toda la gente enfurecida, gritando como si fuera un gol del mundial. Pero en vez de eso, la gente gritaba otra cosa, o muerte o vida.
¿Está bien? Entonces el César se ponía así y miraba las tribunas. Lo que iba diciendo la tribuna. Si la gente vio que no, que era un gran luchador y que fue buenísimo y que no vale la pena que lo maten, ¿por qué? Porque así tenemos la semana que viene un buen show. Imagínense si sacamos a los mejores jugadores del Mundial y bueno, no van a quedar buenos jugadores para el próximo partido. ¿Está bien? Entonces el César miraba al público y lo que el público, la mayoría decía, muerte, sangre, sangre, muerte, ¡pah! Y ahí, ¡boom!, le cortaba la cabeza. ¿Qué asco? ¿Está bien? Dios. O sea que en un día común del circo romano, la gente por lo menos presenciaba un montón de muerte y sangre. Hasta el punto tal, era tan sofisticado el Coliseo, que en las partes de aquí abajo tenía todo un sistema de que arrojaba perfume hacia las gradas, para que no se huela el olor a la sangre o a los cuerpos ya, imagínense con el sol de los animales, sangre que quedó ahí en la arena. ¿Está bien? Era muy sofisticado, pero era todo una cuestión de muertes y matanzas, para que el pueblo disfrute. Para el pueblo, pan y circo, decía Vespasiano. ¿Está bien? Muy bien. Como ven, el valor de la vida de estas dos culturas, aparentemente el valor que tenemos hoy en día no proviene de ahí. ¿Está bien? Veamos qué ocurre con la paz mundial. Hoy en día nosotros conocemos que existen muchos movimientos a favor de la paz, en contra de la guerra, pero veamos qué opinaban en la antigüedad acerca de la guerra. La mayoría de las obras de artes de la antigüedad, o la historia de la antigüedad, la podemos resumir en la historia de las guerras. ¿Está bien? Prácticamente no había épocas de guerra. Pero Rab, nosotros también queríamos conquistar, David Amelech hizo un montón de guerras. ¿Quería conquistar? No, queríamos llegar a Israel y tener nuestra una vez que están en Sí, Israel. pero no hacer guerras porque Pero esperá, igual, nosotros queríamos conquistar también. aún cuando llegaron a Israel, se le daban a los pueblos la posibilidad de que no luchen y que puedan vivir en paz. Sí, les exigíamos ciertas cosas. 7 mitzvot básicas. Que nosotros consideramos que más que una imposición, si quieren vivir aquí, les exigimos que vivan en forma civilizada. Si no, no. ¿Está bien? Si van a asesinar, van a violar mujeres, van a descuartizar animales, van a mentir, van a robar, aquí no se quedan. ¿Quieren vivir acá? Tienen que ser personas decentes. No pueden violar personas, no pueden matar, no pueden robar, no pueden descuartizar animales para comérselos así. Tienen que ser civilizados, tienen que respetar la justicia. Ahí se puede quedar. ¿Está bien? No luchar por luchar. Y aparte es solamente lo que Dios nos dijo que teníamos, nada más. Fuera de eso, no. Ellos tenían otros dioses y otras creencias. Nosotros Claro. tenemos las nuestras, ellos tenían Claro, tenían bueno, sus valores. ellos también tenían otras creencias. Por ejemplo, que había que matar gente para saciar la fe de los dioses. Entonces vos podés decir, ¿por qué los condenás? ¿Por qué condenás? Porque ellos sacrificaban a niñas inocentes de menos de 12 años a los dioses. ¿Por qué los ves mal? ¿Porque vos no lo creés? Ellos lo creían. Ellos creían en ese Dios. ¿Por qué lo ves mal? ¿Por qué lo juzgás? Porque decís, momentito, hay cosas que van más allá de eso. No es, bueno, cada uno con su filosofía de vida, y si la filosofía de vida de él es atacar, ser agresivo. No digo que esté bien, pero no digo que no las tengan. Como que usted dijo, nosotros tenemos a Yemi, tenemos nuestra filosofía y nuestra moral y ética. Ellos también la tenían, era errónea según nuestra. Bueno, por eso digo que el hecho de que la tengan no quiere decir que, lógico. bueno, respetemos la opinión de cada uno, sino hay cosas que las tengan no quiere decir que está bien. Ok, las tenés, pero está mal. ¿Entendés? Por eso, ahora no podés compararlo con lo que nosotros tenemos, que aunque vos decís, bueno, él a lo mejor no lo recibo, pero lo nuestro es lógico. No estamos pidiendo que maten a personas o asesinar a diestra y siniestra. En la antigüedad, chicas, y aún hoy en día en ciertas sociedades, es la ley de la selva. ¿Qué quiere decir la ley de la por selva? favor. Aquel que es más fuerte se aprovecha del que es más débil. Y el que más débil no tiene derecho, solamente se calla. Se calla porque si no, desaparece. ¿Está bien? Por ejemplo, las grandes
obras de Grecia, por ejemplo la Ilíada, que es una de las más famosas, ¿de qué trata todo el tiempo? Del arte de la guerra. Hasta el punto tal, ¿Quién la hizo? en todas las poesías de la antigüedad se vanagloria de que el poder de los soldados. Miren lo que dice, por ejemplo, aquí. La guerra, por lo tanto, es para el poeta la principal preocupación de los hombres desde su juventud hasta la vejez. Pero él la menciona como la flor especial de la juventud. La glorificación de la guerra, el glamour y la gloria de la batalla fueron los temas de los escritos y las pinturas más finas en la antigüedad. ¿Está bien? Hubo un momento que existió un momento de paz, la paz romana, cuando ya Roma había conquistado a todos los pueblos. Ahora sí, están todos sometidos, son todos esclavos de Roma, se acabó, ahora hay paz romana, aunque duró muy poco tiempo igual, porque los esclavos empiezan a rebelar. Por lo tanto, el valor de la guerra, de la paz, tal y como la conocemos hoy en día, tampoco podemos decir que salen de la cultura grecorromana. Veamos qué pasa con el valor de la justicia. En la antigüedad, ustedes saben, estaba lo que se imponía era el sistema feudal. ¿Qué era el sistema feudal? Había unos pocos, claro, nobles con distintos títulos, conde, vizconde, duque, marqués, príncipe, rey, que ellos vivían en un palacio, tenían a mucha gente alrededor de él que trabajaba para él y a cambio el noble los protegía. ¿Está bien? Y él imponía la justicia que a él le parecía. ¿Está bien? Y así vivía la nobleza y el pueblo trabajaba. Era la ley del oro. ¿Qué quiere decir? Aquel que más plata tiene es el que define las leyes. En la antigüedad los grandes reyes, emperadores, faraones, eran considerados semidioses. ¿Por qué? Ellos crean las leyes, pero ellos están por sobre las leyes. Las leyes a ellos no los influyen. ¿Bien? Están por sobre la ley. Y ellos además hacen y dicen la ley de acuerdo a lo que a ellos les va pareciendo o a sus intereses. ¿Está bien? Es verdad que los griegos crearon el famoso concepto democracia, que viene de el pueblo es el que gobierna. ¿Está bien? Pero la palabra democracia en realidad, ¿quiénes eran aquellos que podían votar? Los que eran ciudadanos. ¿Y quiénes eran ciudadanos en Roma o en Grecia? Muy poquitos. El resto eran esclavos. Aún siendo romanos, eran esclavos. Hasta el punto tal que muchos de los historiadores, cuando hablan acerca de la decadencia del Imperio Romano, hablan de que no tenían ya ciudadanos. Los griegos distinguían fuertemente entre distintos tipos de personas y pensaban que era apropiado tratarlas en forma diferente. Ellos aprobaban esta iniquidad en nombre de la justicia. Una aprobación que en conjunto con Aristóteles incluía la justificación para la esclavitud. Solo aquellos hombres que eran ciudadanos y tenían ciertas características. Por debajo de ellos, se sobreentendía, estaban todos, las mujeres, también los granjeros, obreros, mecánicos, hombres libres, esclavos y extranjeros. Todos ellos no votaban, solamente unos pocos votaban. Por lo tanto, más que ser un gobierno de las masas, era básicamente una oligarquía, en donde unos pocos eligen y fuerzan la justicia para donde a ellos les convenga. ¿Está bien? Veamos qué pasa con la educación. Muy bien. En la época feudal, o hasta hace poco tiempo, los niños no podían ir a la escuela. ¿Por qué? Tenían que ocuparse junto con la familia a conseguir comida. Por eso el analfabetismo era casi total. Ay, no, por Dios. ¿Está bien?
Me sensibilizo con la gente. los niños desde temprana edad eran mandados a trabajar, cada uno de acuerdo a los medios que pudieran hacer. Pero no obstante, los gobiernos, aún hoy en día, no están muy interesados en que en tener una población que esté preparada. ¿Por qué? Y obvio, no les conviene porque piensan y... Muy bien, la mayoría de las grandes revoluciones, manifestaciones, ¿en dónde comienzan? Muchas veces En el estudio, en el pensar, en el las analizar, universidades. qué es lo que... Los estudiantes son los que empiezan a movilizar las cosas. ¿Está bien? Por eso que el gobierno muchas veces no quiere, los gobiernos tiranos, no quieren un pueblo culto. Al revés, me conviene un pueblo ignorante, tal como decía Vespasiano, para el pueblo pan y circo. Sí. Que vino, carne, asado, cosas y fútbol y se acabó. Claro, que empiecen a opinar ahora y que a ver si está bien lo que estamos haciendo o no y que nos empiecen a cuestionar. No, a ellos dan diversión y comida y se acabó. Hasta el punto tal que el acceso a la información está muy limitado o se censura. ¿Está bien? Porque no me conviene. Muy bien. ¿What? Muy bien. La cultura escrita en la antigüedad estaba fundamentalmente restringida a una minoría privilegiada. Es obvio que en Grecia, y aún en mayor magnitud en el Imperio Romano, el alfabetismo de las masas contribuyó a la estabilidad del orden político. Las molestias causadas por el esparcimiento de la alfabetización, por otro lado, han sido numerosas y variadas. Los griegos y los romanos hubiesen llegado a ser pueblos muy diferentes de haber alcanzado la alfabetización de las masas. Muy bien, entonces como vemos, las culturas anteriores no estaban muy a favor de la educación masiva. Les interesaba más la analfabetización masiva. Veamos el valor de la familia. Hasta aún hoy en día a veces uno se puede preguntar qué tiene que ver una publicidad de un habano con una mujer bonita. Generalmente las mujeres, son muy pocas mujeres las que les gusta fumar habanos. Es el hombre. Hubieran puesto una foto de un hombre. Porque está algo atractivo. Muy bien. No, El no es el hombre, es la utilizar, persona que no se quiere cuidar. es utilizar a veces a la mujer como un medio. En la antigüedad, en Grecia, se fomentaba mucho los gimnastas. Estaban completamente desnudos. Era un culto al cuerpo, a la belleza masculina. ¿Está bien? Por eso daban las grandes representaciones de los hombres siempre desnudos, y lo que fomentó y fomentaba mucho la homosexualidad. Hasta el punto tal, por mi parte, miren lo que dice Platón, por mi parte no sé cómo expresar que no hay mejor bendición para un hombre en su temprana juventud que un amante honorable. Wow. Si de alguna manera pudiéramos lograr una ciudad, un ejército compuesto de amantes y sus favoritos, no podrá haber mejores ciudadanos para un país. Ningún hombre es tan frío como para que la propia influencia del amor no le pueda inspirar a igualar al valiente innato. O sea, que vayan a luchar hermanados, amándose entre ellos, y se van a proteger mucho más. Va a ser un ejército mucho mejor. Miren lo que decía un poeta griego. El matrimonio le trae al hombre solo 2 días felices. El día en que lleva a su novia a su alcoba y el día en que la lleva a la tumba. Un segundo, le quiero tomar fotos. Fíjense el valor que están teniendo de la familia, de lo que es una mujer. ¿Está bien? Pero Raba, ahí no están hablando de la familia. ¿Cómo componer una familia si tenés estos valores? Por eso, no, ni siquiera. Están hablando de mujer, varón. Sí, exacto. Por eso no hay valor. Aún lo ¿Cómo que no? básico. Vamos al fútbol. Aún lo básico. ¿Cuál es la base de la familia? ¿Está bien? Y así es que, como les dije antes, el foro romano, el imperio romano cae porque ya no tiene más ciudadanos, no tienen hijos, no se reproducen, no hay ciudadanos libres y cae el imperio, no hay quien los defenda. Entonces los
los esclavos o los mercenarios que estaban en el Imperio Romano, en el ejército romano, empiezan a sublevarse y destruyen Roma. El valor de la familia, entonces, tal como lo conocemos hoy en día, al menos, no surge de aquí. Veamos la responsabilidad social. En la mayoría de los países de la antigüedad, si bien hoy en día conocemos un montón de organizaciones a favor de ayuda humanitaria, en la antigüedad no era así. Cuando en la antigüedad, supónganse que había un problema en un pueblo, no es que los demás pueblos mandaban a ayudar, al contrario, ahora aprovechaban para atacar. ¿Entienden? Este es un momento de debilidad, aprovechemos y los vamos a destruir. No, al revés, hay que mandar la ayuda. Hoy en día, en Estados Unidos solamente, existen más de 40.000 asociaciones para ayuda. Miren lo que dice Genghis Khan. La felicidad más grande es eliminar a tus enemigos, perseguirlos, robarles sus riquezas, ver a sus seres queridos bañados en lágrimas, abrazar en tu regazo a sus mujeres y a sus hijas. Violar a las mujeres y a las hijas del enemigo. Cada uno realmente velaba por su propio bien sin importarle del otro. Cuando más le puedo quitar al otro, mejor. Bueno, como ven, el valor de estos valores que acabamos de mencionar no necesariamente vemos que salen tan claros de estas culturas. ¿Está bien? La pregunta es, veamos ahora de dónde salen. ¿Qué opina el judaísmo de estos valores que hasta ahora no dijimos? Miren lo que dicen los historiadores. Ahora. Una manera de resumir 4.000 años de historia judía es preguntarnos qué hubiese pasado con la raza humana si Abraham no hubiese sido un hombre de gran sagacidad, o si él se hubiera quedado en Ur y hubiese guardado todos sus conocimientos para él mismo y ningún pueblo judío hubiese surgido. Ciertamente el mundo sin los judíos hubiese sido un lugar radicalmente diferente. La humanidad podría haber llegado eventualmente a todas las visiones judías, pero no podríamos estar seguros. Todos los grandes descubrimientos y conceptuales de intelecto humano parecen obvios e inevitables una vez que ya fueron revelados, pero requieren de un genio especial para formularlos por primera vez. Los judíos tuvieron ese regalo. Sigue. Es un no judío este historiador, Paul Johnson. A ellos le debemos la idea de igualdad de la ley, divina como humana, de la santidad de la vida, de la dignidad del ser humano, de conciencia individual y así de la redención personal, de la conciencia colectiva y así de la responsabilidad social, de la paz como un ideal abstracto y el amor como los fundamentos de la justicia, y muchas otras cosas que constituyen la base moral de la mente humana. Sin los judíos hubiese sido un lugar mucho más vacío. Pero por sobre todo, los judíos nos enseñaron cómo racionalizar lo desconocido. El resultado fue el monoteísmo y las 3 grandes religiones que lo profesan. Está casi más allá de nuestra capacidad de imaginar el precio que el mundo hubiese pagado si ellos no hubiesen surgido. Y estos valores tendrían que haber surgido, no sé, en forma natural, con el tiempo. Veamos ahora más detenidamente lo que opina el judaísmo de estos valores. ¿Qué opina el judaísmo acerca del valor de la vida? El sexto de los 10 mandamientos que dice: no matarás. No matarás. Muy bien. Aquí, miren más, aquel que salva una vida es que salvase un mundo entero. El valor de una sola vida nada más. ¿Está bien? Acerca de la paz. La paz es invaluable porque el nombre de Dios es paz. La Sagrada Torá fue entregada al hombre para establecer la paz. La Torá es llamada paz como está escrito de la Gea de Noam, Bejol de Tibotea Shalom. Sus caminos son caminos placenteros y todos sus senderos conducen a la paz. Y le solía decir: sé de los discípulos de Aarón, persigue la paz y ama la paz. El Señor de la paz desea la paz de todas sus criaturas. ¿Cómo terminamos todas nuestras tefilot, chicas? O sea, Shalom bin Bromam. Huyase Shalom Alenu. ¿Está bien? El judío ama la paz y persigue la paz. Miren lo que dice Maimónides. Rambam. Los sabios y profetas no esperaban la era mesiánica para poder gobernar el mundo, conquistar todo,
ni para subyugar a las naciones y que todos sean nuestros esclavos, sino para ser libres con el objetivo de buscar la Torá y su sabiduría. Para entonces no habrá más hambre ni guerra, no existirá celos ni lucha. Todo el mundo estará completamente ocupado en adquirir el conocimiento de Dios, como está escrito, el mundo estará lleno de conocimiento de Dios, así como las aguas cubren el lecho marino. Aún en el momento... El ideal de Maimónides es todo lo contrario. ¿Qué? El ideal de Maimónides lo que plantea es todo lo contrario a la otra cultura. Más o menos. O sea, no estamos buscando la época donde vamos a gobernar nosotros para poder someter a todos los demás, sino al contrario, para establecer un mundo con paz, con sabiduría, con armonía entre los pueblos. ¿Está bien? ¿Fueron alguna vez a las Naciones Unidas en New York? No. En este muro está escrito un versículo de un profeta judío, Ishayahu. Y destruirán sus espadas las naciones, y las convertirán en palas, y sus sables en podadoras. Y no levantará un pueblo sobre otro su espada, ni tampoco se prepararán más para la guerra. O sea, los profetas judíos aman la paz, anhelan la paz, visualizan la paz. No, que la guerra es lo más bonito que hay, y esas son todas las poesías. Al contrario. Acerca de la justicia. Tzedek, Tzedek, Pirdov. En la Torah no hay palabras de más, chicas. Y la Torah no lo dice una vez, 2 veces. Justicia, justicia vas a perseguir. No harás iniquidad en el juicio, no favorecerás al pobre, ni mostrarás diferencia para con el grande. Con igualdad juzgarás a tu prójimo. Aún a veces ni siquiera al pobre tenés que favorecer. Hay que hacer justicia. A veces también el pobre se equivoca. Y no es justo que le demos la razón si no la tiene. Obviamente que el rico, por ser rico, tampoco va a torcer la justicia a su gusto y manera. ¿Está bien? No como antes, ¿se acuerdan? Los reyes antes imponían la justicia de acuerdo a lo que ellos les convenía. Al contrario, miren lo que dice la Torá. Y será que al sentarse el rey sobre el trono de su reino, deberá escribirse una copia de esta Torá, y ella estará con él y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a venerar a Dios, para cuidar todas las palabras de esta Torá y estas leyes para cumplirlas. El rey es el primero que tiene que cumplir todo esto, no como los reyes antes que está por sobre la ley. El rey tenía que tener un Sefer Torah todo el día con él. ¿A dónde iba? Iba con un Sefer Torah y tenía que todos los días leer la Torah. ¿Para qué? Para saber, esto es lo que puedo hacer, esto es lo que no se puede hacer. ¿Está bien? El Sanedrín tenía poder aún por sobre el rey. Si el rey quería salir a una guerra, tendría que tener primero la aprobación del Sanedrín, si lo autoriza o no. No es que hace lo que quiere, o que impone las leyes que él quiere. ¿Está bien? Veamos la educación. ¿Qué opina el judaísmo de la educación? Hay un famoso chiste que dice que para las madres judías el 11º mandamiento es que debes asistir a la universidad o seguir estudiando. Pero miren lo que dice la halajá. Otra vez Rambam en Mishneh Torah. Instaura maestros para cada país, provincia y ciudad. Cualquier ciudad que no tenga una escuela debe ser excomulgada a las personas de esa ciudad hasta que obtengan maestros para sus niños. Si no lo hacen, la ciudad debe ser destruida, puesto que el mundo existe solo por el aliento de los niños que estudian. Miren hasta dónde el valor del estudio. Miren lo que escribe una persona no judía. Un judío, no obstante, lo pobre que pueda hacer, si tuviese 10 niños, a todos los pondría a estudiar. No para sacar provecho de ellos como lo hacen los cristianos, sino para entender la ley de Dios. Y no solo a sus hijos, sino también a sus hijas. Las educan. ¿Está bien? En la isla de Ellis, en Estados Unidos, cuando se hace un censo acerca de el nivel de la analfabetización de la población, era muy malo. El único lugar donde el nivel de alfabetización estaba mucho más alto era la isla de Ellis, que era donde habían llegado los judíos que provenían de Europa, del Holocausto. ¿Está bien? Veamos el valor de la familia, lo que dice el judaísmo. En Bereshit, que dice: y el hombre dejará a su madre y a su padre y se apegará a su mujer y serán una sola carne.
Y por lo tanto, mira lo que dice Rama, y por lo tanto nuestros rabinos decretaron que el hombre debe honrar a su mujer más que a sí mismo y amarla tanto como se ama a sí mismo. ¿Se acuerdan lo que había dicho el otro, no? El matrimonio le trae al hombre solo los 2 días de alegría, el día que la entierra a la mujer, ahí cuando toma feliz. La naturaleza del hombre indisciplinada permitirá que el sexo domine su vida y la vida de la sociedad. Cuando el judaísmo pidió que toda actividad sexual sea canalizada en el matrimonio, cambió el mundo. O sea, no dice por otro lado que no pueda tener placer sexual. Está bien, pero canalizarlo dentro del matrimonio. No es exagerado decir que la provisión de la Torá sobre las relaciones extramaritales hizo posible la creación de la civilización occidental. Las sociedades que no pusieron límites a la sexualidad se estancaron en su desarrollo. La subsecuente dominación del mundo occidental puede, en gran medida, ser atribuida a la revolución sexual iniciada por el judaísmo y luego llevada a cabo por el cristianismo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si no, el más fuerte se tomaba a las demás mujeres, a la fuerza. Entonces el otro, para vengarse, iba y lo mataba, o cosas por el estilo. ¿Está bien? Conciencia social, responsabilidad social. Como les dije antes, en Estados Unidos existen más de 40.000 fundaciones de tzedakah judías. Más de 40.000. Miren la cantidad. Hasta el punto tal, ustedes saben, muchos mitzvot. Alta amod al dan reja. No podés permanecer indiferente ante el sufrimiento del prójimo, tenés que ayudarlo. Es tu obligación ayudarlo. Beaftale reja camoja. Alimentar a las personas que no tienen para comer. Y no solamente ayudarlas a nivel económico, sino también ayuda psicológica, darle apoyo moral a las personas. La Biblia ha sido la carta magna del pobre y el oprimido. Otra vez, yo les traigo historiadores no judíos, porque se van a decir, bueno, lo dicen los judíos. En los tiempos modernos ningún Estado ha tenido una constitución en la cual los intereses de las personas hayan sido tomados tan en cuenta, en la cual las obligaciones de los gobernantes hayan sido mucho más que sus privilegios, como aquella que redacta para el pueblo de Israel en Deuteronomio y Levítico. En ninguna otra parte se ha establecido tan fuertemente la verdad fundamental que el bienestar del Estado depende a largo plazo de la rectitud de sus ciudadanos. Otro. Sería imposible mencionar cualquier otro pueblo, incluso de épocas muy posteriores, cuya ley y constitución incorporen un ideal tan noble como el incorporado en la ley civil hebrea, o cualquier pueblo cuya historia muestre la existencia de instituciones políticas tan esencialmente justas, libres e independientes y humanas. Nosotros los gentiles debemos nuestra vida al pueblo de Israel. Es Israel quien, al darnos las leyes divinas, ha puesto los fundamentos de la libertad. Es Israel quien ha tenido las primeras instituciones libres que el mundo haya visto. Cuando a veces nuestros propios prejuicios no cristianos se enciende en contra del pueblo judío, recordemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos después de Dios, a lo que el judaísmo nos ha dado. Entonces, fíjense ahora, nos puede quedar más claro realmente todo lo que el judaísmo aportó a estos valores que el mundo considera hoy día básico para una sociedad. Y todo esto gracias a que, un poco ahora volvemos a lo que planteaste vos antes, a la idea de un monoteísmo ético que surge con Abraham. ¿Por qué? Si nosotros aceptamos una sociedad politeísta, es muy difícil que exista una ética. ¿Por qué? Porque si tenemos una persona que es borracho y todo el día está tomando, bebiendo alcohol, tirado en el piso, y alguien se quiere acercar y decirle la verdad, está muy mal lo que estás haciendo, esa persona le va a decir, no te voy a permitir esta falta de respeto. Yo soy una persona religiosa, soy un devoto del dios Dionisio, que era el dios del vino. Yo soy un devoto. O una persona que era violenta, te va a decir, no, yo sirvo al dios Marte, al dios de la guerra. ¿Está bien? Una persona que era muy pasional y corre detrás de sus instintos, decir, no,
Yo soy un devoto de la diosa Venus o del dios Eros. ¿Está bien? Entonces, no me podés decir, vos sos devoto de aquel dios, me parece perfecto. Serví a aquel dios como ese dios te pide. Yo sirvo a este dios. Entonces, cada uno hacía lo que quería y después pongo al ídolo este que me lo permite. ¿Está bien? Que me legaliza esta actitud. En cambio, cuando hablamos de un solo Dios, ya no puedo decir entonces, yo hago esto porque es un solo Dios que dice para todos qué es lo correcto y lo que no es correcto. ¿Está bien? Por eso la importancia de un solo Dios. Ahí es donde puede surgir una conciencia ética. ¿Está bien? Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y de ahí entonces van a surgir todos estos valores tal como los conocemos hoy. Miren lo que dijo John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, en el año 1808. Insistiré que los hebreos han hecho más por civilizar al mundo que cualquier otra nación. Si yo fuera un ateo y creyera en un destino ciego y eterno, y aún creería que yo creería que el destino ha ordenado que los judíos sean el instrumento esencial para civilizar a las naciones. Si yo fuera un ateo de otra secta, aún creería que la suerte ha ordenado a los judíos preservar y propagar toda la humanidad. La doctrina de un supremo, inteligente, sabio, todopoderoso, soberano del universo, el cual, yo creo, es el principio esencial de toda moralidad y, en consecuencia, de toda civilización. Ellos, o sea, los judíos, son la nación más gloriosa que ha habitado la tierra. Los romanos y su imperio fueron solo un pequeño ornamento en comparación con los judíos. Ellos, o sea, los judíos, han entregado la religión a 3/4 partes del globo, han influenciado más a los sucesos de la humanidad de mejor y feliz manera que cualquier otra nación, antigua o moderna. Muy bien, nosotros somos el pueblo elegido. ¿Qué quiere decir ser elegidos? Responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad. Hay un famoso dicho, dice, cuando nosotros señalamos a otro con el dedo, hay otros 3 que nos señalan a nosotros. Cuando nosotros nos quejamos de que el mundo está como está, deberíamos preguntarnos ¿qué estamos haciendo nosotros? Parte de nuestra responsabilidad. No estamos inspirando al mundo. No estamos influenciando como deberíamos hacerlo. ¿Está bien? Nosotros sostenemos que estas verdades son autoevidentes. Esta es la parte de la Constitución americana. Que todos los hombres fueron creados iguales, que fueron dotados por su Creador, con ciertos derechos inalienables, que entre ellos está la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. También fíjense cómo concuerdan con el judaísmo. La población mundial, miren cómo está repartida. 33% de la población mundial son cristianos, 19% musulmanes, 13% hindúes. Miren, los judíos son el 0.2% de la población mundial. Y fíjense cómo hemos influenciado. ¿Bien? Por lo tanto, debemos, en primer lugar, sentirnos orgullosos de nuestro judaísmo. A veces uno está, más que nada cuando uno vive fuera de Israel, y siente que tiene que ocultar su judaísmo, no quiere decirlo, se siente poco. Al contrario, es un orgullo, ¿sabes? Eso no quiere decir, pues soy mejor que todos los demás. Tenemos una responsabilidad. Pero no sentir vergüenza por nuestro judaísmo, nunca ocultarlo, al contrario. Tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos. Hasta el punto tal, dice, no podemos sentirnos que somos basura porque Dios no crea basura. ¿Está bien? Nosotros podemos marcar la diferencia estudiando Torah y de esa manera poder inspirar, iluminar el mundo para que el mundo sea un mundo mejor. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí, chicas. Esperemos que todo lo que estudiaron durante este año las ayude en su vida particular, para ustedes mismas y también para inspirar a otros y se transforme en un ejemplo para ustedes, para sus amigas, para sus familias y que logremos hacer de este lugar un mundo mejor. ¿Okay? ¿Cómo finalizo? ¿Cómo lo finalizo? Arriba hay una X. Ahí. Ahí apretas. A ver si finalizás. Sí, aceptar.